Ni los gallos viejos ni los gallos nuevos. Seguimos con las mismas oportunidades de hace 5 años. El 2 de noviembre del 2020 yo escribía una columna de opinión para Enfoque TV que la titulaba Ustedes gobiernan, no dejen ir a los jóvenes de Ibagué. No pedimos nada regalado, solo oportunidades para crecer. En ella básicamente lo que hacía era un balance de cómo iba el desempleo, las cifras, basado en cifras del momento, las mismas cifras que hoy siguen igual, solo aumentaron en cuanto a desempleo, mientras la clase política básicamente se dedicaba a solucionar estos problemas con discursos milimétricos y con producciones audiovisuales a la medida para consolidar los votos y así lograr mantener su estructura y el control de las instituciones en el departamento del Tolima y en la ciudad de Ibagué, ¿no? Al final poco ha cambiado, excepto apariciones de nuevos grupos políticos, producto de traiciones y en la misma dinámica la disputa entre ellos por mantener en el poder y con ello pues la ventaja de poder decidir en las mismas oficinas públicas quién puede o no tener un contrato, eso sí, a altas horas de la noche, a la madrugada, dar el visto bueno a estas hojas de vida para renovar el contrato o dar un nuevo contrato en los próximos 6 meses. La realidad de todo lo anterior es que al final lo que menos le conviene a la clase política es que las cosas avancen, pues de alguna forma las necesidades de los ciudadanos, el desempleo, el hambre, la falta de oportunidades, todo esto crea el combustible perfecto para que estas estructuras políticas se mantengan, ¿no? Ya lo ven ustedes, sin sangre en la cara, sin sonrojarse, proponen candidatos como salvadores de nefastos gobiernos que estas mismas estructuras políticas colocaron. Algo como yo te voy a sacar del hueco en el que yo mismo te he metido y así resucitan mesías de sus mismas situaciones, de sus mismos grupos políticos. Y lo más duro es que la ciudadanía lo resulta legitimando, contribuyen a estas conductas movidos pues por varias situaciones que giran en torno a la situación individual, a la necesidad individual que padece cada persona. Esto genera así pues como un círculo vicioso que a la final termina en lo que yo he llamado una degradación de la política. Dicha degradación sucede cuando nos dedicamos en cierta manera a romantizar esa idea de la política que es el bien común, el bien para todos, pero la realidad es que la definición de la política en este momento está siendo más cruda porque se nos ha olvidado que la verdad, esta definición cruda, esta definición fuerte, no se trata de que la política le sirva a la comunidad, sino básicamente estamos viendo una definición de poder absoluto, ese poder real de donde se tiene la capacidad de decidir sobre cómo se mueven los recursos del departamento, los recursos de Ibagué, de qué contratista se lleva la licitación, a quién se le da trabajo, a quién no, qué medio de comunicación se le da la pauta y a cuál no. Entonces se ha degradado tanto que se convirtió básicamente en una estructura que no se sostiene solamente con el voto, o eso nos han hecho creer que la ciudadanía la sostiene con el voto, pero esto es solamente pantomima, lo que realmente la está sosteniendo es el miedo a la necesidad, el miedo, el hambre, y este circunstancias lo que generan es una dependencia de esas estructuras políticas. Es una situación bastante desesperanzadora porque básicamente hasta que no se rompa con este círculo, la degradación política, como la he llamado, continuará. Los jóvenes se seguirán yendo de la ciudad de Ibagué cuando salen de las universidades, las cifras de desempleo seguirán aumentando y los que no pueden irse pues continuarán luchando por todos los medios para sobrevivir a esta situación que ya se ha naturalizado en el subconsciente de la ciudadanía, en el imaginario colectivo que es una de esta nefasta situación en donde el poder pues básicamente se reparte en las instancias institucionales ante la ingenuidad y la ignorancia de aquellos desinteresados y o necesitados de un contexto político, de una estructura política, de una empresa política, ante aquellos pues que no saben ni cómo
ni donde funciona un consejo municipal. Por eso hablo de la ignorancia ante aquellos que aún piensan que las elecciones más importantes es las elecciones a las alcaldías municipales, a las gobernaciones, en este caso a la gobernación del Tolima, a la alcaldía de Ibagué, cuando realmente las elecciones más importantes están en el consejo municipal, en la asamblea departamental. Entonces, ese círculo no se romperá hasta que este velo de ignorancia no se quite. Mientras tanto, pues seguiremos creyendo que las elecciones más importantes son las ejecutivas, y los que están en el ejecutivo desde hace 5 años y los que vendrán seguirán alimentándose de las necesidades de los ciudadanos.